Es un placer poder de nuevo estar este día haciendo un breve resumen sobre lo visto en la clase de Derecho Administrativo. Bueno, como anteriormente ya hemos hablado de los contratos administrativos, esta vez volveremos a recordar para tener más clara la información sobre dicho tema. Además, tomaremos como base lo regulado en la LACAP, es decir, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones, ya que es una de las leyes que según nuestra legislación regula la contratación pública. El contrato administrativo es un acto de la administración pública. En consecuencia, el contrato administrativo es la potestad que tiene el encargado de la institución pública de contratar con los particulares, ya sea este particular, persona natural o jurídica, y que mediante dicho contrato la institución pública adquiere un bien, servicio u obra, para cumplir con los servicios públicos otorgados por el Estado. Sujeto de la contratación. Es generalizado el punto de partida de que al hablar de contratos administrativos o contratos de la administración, nos referimos como mínimo a contratos celebrados por una persona estatal, la administración nacional centralizada o descentralizada, pero no personas jurídicas no estatales, sean ellas públicas o privadas. Los contratos que celebran las personas públicas no estatales y las personas privadas que ejercen funciones públicas no suelen ser incluidos en dicha categoría. La licitación pública. Suele ser afirmación corriente que la licitación pública no es un requisito de validez del contrato administrativo a menos que la ley lo exija, lo cual es una petición de principio, pues casi todas las normas legales lo hacen y en cualquier caso, la propia administración es remisa a contratar sin el techo protector de una licitación. En otras materias se han producido cambios que objetivamente deberían hacerse extensivos a la licitación. A la inversa, justo es reconocer que ello ocurre en materia de los contratos administrativos del segundo grupo o la categoría intermedia de la evolución, pues en las concesiones o licencias de servicios públicos de la última década del segundo milenio y comienzos del siglo XXI, se encuentra a veces la experiencia opuesta. La distinción clásica entre contratos civiles y administrativos. En una segunda forma tradicional de ver la cuestión se distingue dentro del total de los contratos celebrados por la administración los contratos regidos por el derecho privado y los contratos administrativos. Es claro que la distinción está emparentada con otras: acto civil y acto administrativo, dominio privado y público. Efectos jurídicos frente a terceros. La peculiaridad de que el contrato administrativo de concesión o licencia de servicios públicos puede producir y efectivamente produce efectos jurídicos frente a terceros, cosa que no ocurre en el contrato de derecho privado, debe verse con precaución. El objeto del contrato administrativo se rige, en consecuencia, por el derecho público. En todo contrato administrativo tiene que participar por lo menos un órgano estatal en ejercicio de función administrativa. Pero, es la ley la que define qué se entiende propiamente por órgano estatal, que en determinadas circunstancias puede incluir a entes no estatales de derecho público interno. Finalidad de la contratación. Que las relaciones entre los proveedores y las instituciones que integran la administración pública demandan de una actualización en algunas disposiciones de la referida ley, con el propósito de generar certeza jurídica y claridad en la aplicación de las mismas, para ambas partes. Es importante mencionar los principios de la contratación administrativa, los cuales son: publicidad, libre competencia e igualdad, racionalidad del gasto público, centralización normativa y descentralización operativa. Según el reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, en su artículo 2, debe entenderse por a. Publicidad. El acceso que los interesados tienen a la información relacionada con los procesos de adquisición y contratación que desarrollan las instituciones y la difusión de estos a través de los medios establecidos en la ley. B. Libre competencia e igualdad. Propiciar la participación del mayor número de ofertantes en las condiciones previstas por la ley y que éstas proporcionen las mismas oportunidades sin favorecer o perjudicar a los participantes. C. Racionalidad del gasto público. La utilización eficiente de los recursos en la adquisición y contratación de los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las facultades, deberes y obligaciones que corresponden a las instituciones.
D. Centralización normativa y descentralización operativa. Se entiende por centralización normativa, la facultad de ejercer en forma centralizada la formulación de lineamientos o directrices de carácter normativo, complementarios para la ejecución de la ley y este reglamento. Se entiende por descentralización operativa, la facultad de las instituciones para proceder, con independencia y responsabilidad en la ejecución de la LACAP y este reglamento. Ya hemos hablado sobre los contratos, pero aún nos falta mencionar los contratos que regula la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Y estos son: contrato de obra pública, contrato de suministro, contrato de consultoría, contrato de concesión y contrato de arrendamiento de bienes muebles. Los contratos anteriormente mencionados los establece el artículo 22 de la ley. El contrato de obra pública es aquel mediante el cual una persona, sea física o jurídica, se encarga con relación al Estado, de construir, demoler o conservar una obra pública en las condiciones en las que fueren establecidos y mediante un precio que debe abonar el dueño de la obra. Los rubros que se consiguen dentro de una oferta son entonces por el ente administrativo que promueve la licitación. Contrato de suministro. Es considerado como contratos instrumentales, cuyo objeto es proveer a la administración de los productos, utensilios e incluso servicios relativos a dichos bienes, que se necesitan para el cumplimiento de sus funciones. El contrato de consultoría tiene por objeto estudiar y elaborar informes, estudios, planes, anteproyectos, proyectos de carácter técnico, organizativo, económico o social, así como de dirección, supervisión y control de la ejecución. Contrato de concesión. En la concesión el empresario privado asume exclusivamente los riesgos y beneficios de la explotación. La concesión de servicios públicos ha sido una de las figuras claves de la administración tradicional. Contrato de arrendamiento de bienes muebles. Por el contrato de arrendamiento de bienes muebles, la institución pública podrá obtener en calidad de arrendamiento de toda clase de bienes muebles con o sin opción de compra. Según el artículo 39 de la Ley de Adquisición y Contratación de la Administración Pública, las formas de contratación para proceder a la celebración de los contratos regulados por dicha ley son las siguientes. A. Licitación o concurso público. B. Libre gestión. Y C. Contratación directa. Licitación pública. Es el procedimiento administrativo por el cual la Administración invita a los interesados a que, sujetados a las bases fijadas en el pliego de condiciones, formulen propuestas de las cuales se seleccionara y aceptara adjudicación, la más ventajosa o conveniente. Concurso público. Es un procedimiento de selección del contratista en razón de la mayor capacidad técnica, científica, económico-financiera, cultural o artística entre los presentantes o intervinientes. El concurso puede dirimirse sobre la base de los antecedentes o por una prueba de oposición. Libre gestión. Es el procedimiento por el que las instituciones adquieren bienes o servicios relativos a sus necesidades ordinarias, disponibles al público en almacén, fábrica o centros comerciales, nacionales o internacionales. Contratación directa. Es el procedimiento por el cual el Estado elige directamente al contratista, sin concurrencia, puja o oposición de oferentes. Diferencia entre concesión y contrato administrativo. La concesión y el contrato administrativo público, y que dichos actos tienen diferencias marcadas entre las cuales se detallan las siguientes. Concesión. Este es un contrato, en el cual el Estado cede la facultad de explotar un bien determinado. Dicho contrato es bilateral, ya que celebra el Estado y una persona natural o jurídica. Contrato administrativo. El contrato administrativo es un acto de la administración pública. En consecuencia, el contrato administrativo es la potestad que tiene el encargado de la institución pública de contratar con los particulares. Generalidades de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
La CAC proporciona a la administración pública un enfoque técnico de los procedimientos en la adquisición y contratación, dando a conocer el marco jurídico que regula estos, como también los principios del derecho administrativo. Monto contractuales. Es la inversión presupuestada de una cifra para la inversión en una determinada obra, bien o servicio. Diferencia de acta de arreglo directo y acta de arbitraje. Artículos 163 y 165 de la LACAC. Acta de arreglo directo. Las partes contratantes procuran la solución de las diferencias sin otra intervención que la de ellas mismas, sus representantes y delegados especiales acreditados, dejando constancia escrita en acta de los puntos contravenidos y de las soluciones en su caso. Acta de arbitraje. Las partes necesitan árbitros quienes decidirán si los elementos son o no relevantes para proceder a su designación. Servicio público. Esta expresión evoca la idea de una actividad dirigida al interés público. Por lo general se trata de suministrar prestaciones al público, como puede ser la distribución de agua potable en una colonia, la enseñanza pública. En estos casos hay usuarios directos en forma directa del servicio público. Pero también hay servicios públicos que se brindan de forma indirecta, por ejemplo la pavimentación de las calles sin tener relación directa con el público. ¿Qué es el dominio? Es el conjunto de bienes de todas clases y de derechos patrimoniales de que dispone y que se encuentran destinados a asegurar directa o indirectamente el funcionamiento de los servicios públicos o la realización de fines de utilidad pública. Esto ha sido todo, agradezco su atención y espero que sea de utilidad la información brindada.